Estamos a un minuto de iniciar la transmisión de En torno al dinero, el mejor programa informativo y de análisis dedicado a los temas del dinero, la economía, las finanzas y los negocios. Con el apoyo de Lidia Barrón Cortés y Miriam Gutiérrez, Eduardo Torreblanca Jax encabeza este esfuerzo periodístico en televisión. Canal 76 en la plataforma de cable Easy, Canal 168 en Total Play y en las plataformas de YouTube y Facebook, en las que también transmitimos en vivo y directo. En la plataforma gtv.com.mx transmitimos en vivo, así como nuestra página www.entornoaldinero.com.mx, en donde además tenemos el histórico de los programas y de las principales secciones con que contamos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Con mucho gusto, iniciamos el trabajo de hoy. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, son las 6 de la mañana en punto en este lunes 15 de noviembre. Con el gusto y el entusiasmo de siempre, este equipo de trabajo le ofrece a usted a partir de este momento en vivo y en directo lo más importante en materia de economía, finanzas y negocios. Muy buenos días, tengan todos ustedes a partir de las 6 de la mañana y hasta las 8 de la mañana. En algunas plataformas estaremos desde las 6 de la mañana hasta las 6:45, pero con mucho gusto estamos ya con ustedes. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Que tengan un muy feliz arranque de semana. Bien, la mayor parte de las personas están dormidas, aprovechando el puente. No nosotros, porque nosotros no tenemos acostumbrado ni puentes, ni 25 de diciembre, ni 1 de enero, etcétera, etcétera. Así es que estaremos con mucho gusto con ustedes. Nos paramos muy temprano, ayer nos acostamos temprano y hoy estamos listos para ofrecer a ustedes la información más importante. Después veremos el asunto de los diarios que no nos han llegado. Vamos a revisarlos de todas maneras cuando nos lleguen. Les vamos a ofrecer a ustedes la síntesis de lo que publican hoy. Algunos diarios, algunos no. Todavía tienen la costumbre de no publicar en día festivo, pero bueno, dime, hoy ¿de quién es santo? Hoy vamos a felicitar a todos los que llevan por nombre Alberto. Muchas felicidades. Uy, no, pues así, Alberto Collado, Alberto Cortés, que en paz descanse. Alberto, sí hay más, ¿no? Alberto Helguera, por supuesto, un compañeros míos y amigos míos de hace mucho tiempo. Sí, ahora sí, Alberto, sí hay hartos. A ver, ¿tú cómo sabes? ¿Alberto qué? Albert Einstein. Alberto Einstein, tú siempre tan internacional. Ajá. Alberto Juan Gabriel, que era su verdadero nombre, que en paz descanse también. Alberto Peniche es un especialista del Tecnológico de Monterrey, tiene una empresa que trata asuntos vinculados con la innovación. Alberto Valenzuela, Alberto Almaguer, que en paz descanse, sí, compañero. Un especial abrazo a nuestro radioescucha, que nos escribe siempre por Facebook, a Carlos Alberto Elorza Amores. Un gran abrazo. Muchas felicidades. Sí, ahorita le damos unas mañanitas especiales. Alberto Barranco Chavarría, que está claro, en nuestra embajada, nuestro embajador ante el Vaticano. A ver, ya está, ya me están diciendo ahí, a ver, no, me doy Rafa Hernández. A ver, Beto el Boticario. ¿Se llamaba Alberto? Pues yo creo que sí. Beto, puede ser Roberto. Alberto Vázquez, dice Willy. Alberto Vázquez, muchas gracias. El Magazo, a ver, ¿nos pueden ayudar si era Roberto o Alberto? Si no, pues le retiramos la felicitación y ya se acabó. A ver, muchachos, si son tan amables. Hasta el asunto está tan flaco con esto del puente que ni el INEGI ni programó publicaciones hoy. Pero bueno, en el caso de la efeméride. Un día como hoy, un 15 de noviembre, pero de 1945, la poeta, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener dicho galardón. Bien, Gabriela Mistral. Y estas son las noticias desde nuestro punto de vista, las más importantes con las que iniciamos este día, lunes y esta semana.
Sin modificaciones, diputados de Morena, PT y Verde aprueban presupuesto de egresos de la Federación 2022. Empleo formal supera nivel prepandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta 20.7 millones de plazas ocupadas. Comisión Federal de Electricidad afirma que no planea construir nuevas centrales de carbón para generar energía. De aprobarse la reforma energética, CFE se convertirá en un costoso monopolio, advierte Concamín. Recaudación en aduanas cerrará 2021 en 1 billón de pesos, asegura Horacio Duarte, titular de la Administración General de Aduanas. Ante crecimiento poblacional, la producción de alimentos debe aumentar 60% hacia 2050, advierte el Consejo Nacional Agropecuario. INSABI y UNOPS garantizan abasto de medicamentos y material de curación para primer semestre de 2022. A partir de este lunes, todo el país, excepto Baja California, están en semáforo COVID en verde. ONU considera que avances en la COP26 son insuficientes para acelerar la lucha contra el cambio climático. Bueno, me acaban de llegar las columnas, le vamos a dar, ¿qué haríamos? Porque justo ahorita en estos momentos están llegando los materiales, fíjense ustedes lo que son las cosas, van llegando justo los materiales que resumen los elementos más importantes de los periódicos. Roberto Ramírez Garza, gracias Juan. Sí, Alberto el boticario no era Alberto, sino era Roberto. También nos dice aquí Carlos G. Gómez Álvarez Tostado, nos dice Alberto Peláez, claro que sí. Claro, Beto Peláez, salió en Televisa, ¿no? Ay. Sí, ya. A ver, bueno, vamos a apurarnos, vamos a organizarnos porque nos acaban de llegar los encabezados, hacemos una pausa y regresamos con mucho gusto ya para darle a ustedes los encabezados más importantes en materia de economía y finanzas y también, por supuesto, están los encabezados generales que nos acaban de llegar, así es que nos organizamos para atenderlo usted bien y regresamos ya con los encabezados en la pantalla. Muchas gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, y vamos a chacotear en esta pausa comercial. Es que yo estoy buscando una nota curiosa que nos mandó Carlos G. Gómez Álvarez Tostado. Entonces, no la puedo abrir desde donde me la mando, pero la estoy buscando. ¿Por dónde te la mandó? Por WhatsApp, pero Mándamela. nada más. Pero nada más, no, es que no se abre el link, nada más lo puso, pero no se abre. Reenvíamelo. Ok, espérame. Faltarían columnas financieras, ¿no? No me han llegado. Lo que he mandado es lo que me ha llegado. Nomás me mandaron portadas internacionales, portadas nacionales y portadas de negocios. ¿Quieres que te mande las columnas? Las mandó Ciro. ¿Pero por dónde las mandó? Para empezar. Y viene en otro formato. No viene en el formato del periódico. Ah, no, pero viene la explicación. Vienen desplegadas las columnas, ¿no? De Reforma. De varios, de varios. De Reforma nada más, ¿no? Son pura Reforma. No nos aguantamos tanto. Ahí está. A ver, vamos a ver. Perdón, ahorita ya tenemos preparado un material para este segmento comercial, pero como estamos revisando que nos acaban de llegar las columnas. No, así yo no lo puedo intentar abrir. Aquí ya está. Ya.
Sí, ahí está. Las raíces mexicanas de Marilyn Monroe. ¿Esto es lo que no puedes abrir? Aquí, bueno, lo estoy abriendo en Google. Esa es otra cosa. Ajá. No, pues sí, aquí está. A ver, le doy. Ah, chirrión. Las raíces mexicanas de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe se llamaba Norma, su madre era mexicana. Ah, mira tú. Ahí estás de Fíjate. bueno para ahorita, para echar chisme. A ver, tuvo un novio mexicano, se divorció en Chihuahua. Tuvo un novio mexicano, pues, se divorció en Chihuahua. No, hija, la mamá debe de ser. Ah, Ah, no. no. Su madre nació en No, Piedras tuvo un Negras, novio Coahuila. mexicano. Tuvo mexicano, Marilyn Monroe. Se divorció en Chihuahua Ujú. y su madre nació en Piedras Negras, Coahuila. El ¿Vamos de nombre regreso? ¿eh? ¿Vamos de regreso? Pues yo creo que sí. No. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. A ver, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con Marilyn Monroe, gracias a un material que nos acaba de enviar Carlos Gómez Álvarez Tostado. Está interesante, vamos a dar unas chispitas por lo pronto. Pues vamos a los encabezados, Muchas gracias, Carlos Gómez Álvarez Tostado. Vamos a los encabezados. ¿Qué dicen los encabezados de los diarios generales que se publican en la capital de la República Mexicana y que, pues, algunos casos cerraron la cortina y decidieron irse a dormir tranquilos, y en otros casos, pues sí, le siguen tupiendo como nosotros? ¿Qué dicen los encabezados, Leti? Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 15 de noviembre. Reforma. Aumenta Secretaría de la Defensa Nacional 64%, contratos sin licitación. Otorgan proyectos a empresas de reciente creación. El Universal. Un mes después, Plan Federal para Michoacán no altera violencia. Luego de presentado el proyecto de rescate el 9 de octubre pasado, 272 personas fueron asesinadas en la entidad pese a la presencia militar. Excelsior. Fideicomisos reciben 50% más recursos. Reporte de Hacienda. Milenio. Sheinbaum. Encima de los candidatos, la continuidad de la 4T. La jefa de gobierno de la Ciudad de México visualiza un futuro del país sin rastro del modelo neoliberal al que considera origen de la pobreza, desigualdad y corrupción. La jornada. México abierto al escrutinio mundial por desapariciones. Hay una crisis. Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda. El Heraldo de México. Tren Maya y programas sociales los ganones. Presupuesto 2022. La Razón de México. Dejan sin fondos extra a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, institución rebasada por flujo migratorio. Solo le dan 1 millón de pesos más. Es irrisorio, no va a servir, señalan legisladores. Y hasta aquí los encabezados de los diarios del que se editan en la Ciudad de México este lunes, Lalo. Sí, muchas gracias, Leti, muchas gracias. Nos pregunta José Luis Chávez si ya pasamos las efemérides. Ya les pasamos, ¿no? Ya las pasamos, sí. A ver, yo dije, híjole, Sí. pues ya algo me está pasando ya. Yo Que- creo haberlas visto. Que Gabriela Mistral recibió un día como hoy el Premio Nobel de Literatura y se A ver, ¿sabes convirtió... qué? Este programa está... Córtale, mano, córtale, vamos a empezar otra vez el programa. No, bueno, ese es un relajo hoy. No, sí la pasaba, y es que me alarmé, porque dije, ay, que ya se me está yendo el avión. ¿Cómo? Si yo recuerdo haberla visto. Sí la pasamos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ay, qué susto. Sí. Es que a veces uno, como televidente, a veces uno se distrae y entonces dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con con las noticias más importantes del día? Y uno ya las pasó, pues entonces es unas bolas terribles. Gracias a José Luis Chávez. Recordamos que sí tuvimos efeméride, ya pasamos los encabezados. Lo que falta, tuvimos que cambiar los ritmos y el orden del espacio informativo, porque la información de las columnas y de los encabezados, tanto generales como especializados,
ya nos llegó como a las 6:03 de la mañana, una cosa ya muy tarde. Regularmente nos llega a las 4 para las 5 de la mañana. Entonces, como quiera, nosotros pasamos parte, pues no poco importante de nuestro trabajo a partir de lo que publican las columnas. Leemos las columnas, tanto económicas como políticas ahora. Vemos los encabezados, tanto generales como en materia de economía y finanzas, y ahora todo eso que debimos haber hecho, digamos, entre las 4 para las 5, las 5 y las 6 de la mañana, pues lo tenemos que hacer rapidísimo, porque si no, nos agarra el asunto. Pero vamos a dar algunos tips. No sé si tenga saludos para terminar lo que debió haber sido el primer bloque. Vamos con saludos a ustedes, con mucho gusto. Por supuesto que sí, tengo saludos de Vale NT desde San Luis Potosí, que dice que nos felicita por los 3 años que llevamos de programa, que siempre nos ha escuchado y nos ha visto desde el principio, así es que ella también lo festeja junto con nosotros, porque Muchas también gracias. lleva 3 años siguiéndonos en nuestra transmisión. Muchas gracias. También el comentario de Pedro Guerrero Ramírez desde Monterrey, Heriberto Flores López desde Zapopan. Todos nos felicitan por los 3 años. Seguimos recibiendo muchos abrazos y felicitaciones de parte de todo nuestro auditorio, lo cual les agradecemos enormemente. También Pedro Guerrero Ramírez, muchas gracias. Carlos G. Gómez Álvarez Tostado, también muchísimas gracias por escribirnos, por mandarnos sus felicitaciones. Y tenemos por aquí a ¿quién más? A Pedro Guerrero, a Heriberto Flores López desde Zapopan, muchísimas gracias. Bien, a ver, vamos a darle una publicación, parte de un material que publicó México Desconocido sobre Marilyn Monroe, que me parece interesante. Marilyn se llamaba Norma y su madre era mexicana, por ejemplo. Tuvo un novio mexicano, se divorció en Chihuahua y su madre nació en Piedras Negras, Coahuila. Hablamos de las raíces mexicanas de Marilyn Monroe. El verdadero nombre de esa actriz fue Norma Jean Mortenson. Nació el 1 de junio de 1926 y fue hija de Gladys Baker Monroe y Edward Mortenson. Estamos reproduciendo parte del contenido que publica México Desconocido. Sabemos por Cristina Pernas que Marilyn nunca estuvo en contacto con su padre, ya que Gladys, su madre, aseguró que había fallecido en un accidente de tránsito y fue quizá una premonición. Murió en un auto, pero hasta 1980 se supo que era él, porque entre los documentos que llevaba apareció el acta de nacimiento de Norma Jean Mortenson. Él era Martin Edward Mortenson, el padre de la actriz, que no supo de su existencia, pues Gladys lo abandonó sin decirle que estaba embarazada, hasta muchos años después, cuando quiso reclamar una pensión alimenticia, por lo que Marilyn no tuvo una imagen paterna sólida, ni siquiera cercana. Gladys nació el 27 de mayo de 1902 en Piedras Negras, Coahuila. Era mexicana. Fue diagnosticada con esquizofrenia paranoica y la relación madre-hija estuvo signada por la tragedia. Ya le doy el último. Sí, fue un transcurso de la vida de Marilyn Monroe muy complicado y muy difícil, porque ella tenía que cuidar de su mamá como única hija y aparte se dedicaba a ser actriz, a la farándula. Entonces sí fue creo que una vida muy, muy contrastada, ¿no? Muy difícil. Sí, bueno, pues sí, pues finalmente yo le puedo decir, porque hice la carrera de psicología, que la esquizofrenia es un trastorno psicológico, es un trastorno mental que tiene una gran propensión a heredarse, o al menos, pues finalmente no fue precisamente ordenada la vida de esta maravillosa actriz. Yo estoy totalmente perdido, ya no sé ni dónde vamos, ni qué vamos a hacer. Yo por mí... Vamos a los mercados. Vamos a los mercaditos. Vamos a los mercaditos para que sepa usted cómo serán los mercados el pasado día viernes. Gracias. Wall Street cerró en verde, el Dow Jones subió 0.50%, el índice Standard & Poor's ganó 0.72% y el tecnológico Nasdaq subió 1% a 15.860.96 unidades. Por su parte, la bolsa mexicana cerró con pérdidas semanales
por temor a la inflación. El índice de precios y cotizaciones cerró las operaciones con una caída de menos 0.53%. El FTSE terminó la última sesión de la semana en menos 0.50%. Y en cuanto a los petróleos, el West Texas se cotizó en $80.79 el barril, con una pérdida de 0.98%. El Brent Mar del Norte, $82.17 y menos 0.84%, mientras que la mezcla mexicana de exportación se cotizó en $70.48 el barril y tuvo una pérdida de 0.94%. Bueno, en las divisas, perdóname. En las divisas, el dólar se cotizó en 20.55 pesos y el euro en 23.48 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Bueno, sigue estable la moneda mexicana frente al dólar estadounidense, y en el caso de los petróleos hay un ajuste. El West Texas viene bajando en estos momentos 1.37% hasta 79.68, y el Brent del Mar del Norte baja 1.56% hasta 80.89. ¿Qué dice el mercado de divisas? Juan Carlos Nava, especialista en este terreno, también trabaja como nosotros y tiene la gentileza de estar siempre bien puntual con su análisis matutino de los días lunes. Vamos con él. Muy buenos días, Miriam, Eduardo, muy buenos días al auditorio. El mercado de deuda contraataca a bancos centrales. Tal como lo advertíamos el lunes pasado en este espacio, una gran volatilidad amenazaba en los días subsecuentes a los mercados financieros, en particular al de divisas, en caso que el dato de inflación en Estados Unidos rebasara el nivel estimado por los analistas. Lo que ocurrió fue todavía mayor a las expectativas. El dólar index superó de manera contundente una importante resistencia en alrededor de los 95 puntos, como consecuencia de que el dato de inflación anual al consumidor en Estados Unidos se disparó a su máximo nivel desde 1990, lo que hizo más atractivo a los treasuries de corto plazo de ese país debido a expectativas de los mercados para un adelanto del primer incremento en la tasa líder de la Fed, contra el estimado tácito de Powell, su presidente, para el 2023, y así combatir lo que parece una inflación fuera de control. Lo anterior ocasionó la depreciación en los dos siguientes días de la mayoría de las monedas del mundo, aunque ya en la sesión del viernes esta moneda se depreció en cierta medida porque el dato inicial de noviembre del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan resultó en el peor nivel de 10 años, lo que restó a la presión apreciatoria inercial del dólar index. El mercado de deuda estadounidense parece rebelarse ante los banqueros centrales. El Intercontinental Exchange Bank of America Move Index, que mide la volatilidad de los treasuries a través de los mercados derivados, particularmente el de las opciones, ahora se encuentra en su máximo desde abril del 2020. Esto después de declarada la pandemia. También encendió los focos rojos la poca liquidez en la subasta del bono a 30 años del pasado miércoles, bajo ciertos parámetros la peor desde agosto del 2011. Un peligro continuo para la estabilidad financiera mundial en los próximos meses, ahora que se intenta normalizar el taper de la Fed, serán precisamente las tasas y rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El dólar spot estaba en 20.4706 pesos a las 5 a.m. de hoy lunes 15 de noviembre del 2021 contra los 20.3961 de la misma hora del lunes pasado. El peso mexicano se depreció durante este volátil periodo 8 centavos debido principalmente a que el dólar estadounidense se apreció fuertemente por posible adelanto de subida de tasas ante el máximo de 31 años que alcanzó la inflación del consumidor anual en Estados Unidos. Lo anterior, no obstante la fuerza apreciatoria del peso mexicano por el alza en la tasa de referencia del Banco de México en 25 puntos base para alcanzar el 5%. Lo anterior amortiguó su caída. El valor máximo del peso fue de 20.2640 el martes 9 de noviembre y su mínimo de 20.70 en las primeras horas del viernes 12 de noviembre, antes de darse a conocer el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, el cual depreció al dólar. A observar en los próximos días indicadores del sector manufacturero de septiembre el viernes 19 en México. En Estados Unidos el miércoles 17 la subasta de los bonos del Tesoro a 20 años. En los próximos días muchos funcionarios de la Fed estarán haciendo declaraciones que podrían mover mercados. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ti, gracias, excelente amigo y colaborador de nosotros, Juan Carlos Nava. Hacemos una pausa, son las 6:24. ¿Tienes saludos, Miriam? Poquitos saludos, fíjate que ahora yo creo que como es Pues puente, sí, pues pues sí. están aprovechando, qué rico, sí, quédense en su camita acostados, porque aquí en la Ciudad de México hace mucho frío, no sé allá donde tú estás, pero aquí sí hace No, por muchísimo cierto, frío. vamos a buscar la temperatura. ¿Qué tanto frío es así? Aquí está haciendo fresco, pero no así como para que tú digas, híjole, qué Pues frío venme, está mira, haciendo. yo sí la verdad tengo mucho No, frío, porque tú sí estás hace en frío, el cerro ahí, en el sí. Tengo de las Bermudas, donde todo desaparece. Y entonces, pues sí, la Ciudad de México ya empieza a ser, ahora sí, ya empieza el frío, ¿no? Hay que taparse, hay que sacar la ropa abrigadora para pasar la noche e iniciar el día. Pero bueno, vamos a los saludos. A Miguel Rodríguez, muy buenos días, saludos a todo el staff, buen inicio de semana, nos dice muchas gracias. Mirna González Altamirano también, buenos días amigos y muchas felicidades por estar todas las mañanas. El objetivo del programa me encanta y ustedes me encantan, que vengan más días de éxito, viva, viva, viva en torno al dinero desde Mérida, Yucatán, mi cariño para todos ustedes. Ahí vamos. Muchísimas gracias Vamos igualmente. yo voy a Yucatán, hoy voy a Yucatán ¿cómo se llama tú? El tianguis, Al tianguis tianguis. turístico. Sí, nos vamos al tianguis turístico a eso del mediodía. Vamos a estar allá transmitiendo con Jesús en la boca. Vamos a tratar de transmitir, no sé las condiciones en las que está, pero supongo que habrá un internet que permita trabajar de manera correcta y adecuada para llevar a usted los pormenores de ese evento, que es muy importante en la medida en que la actividad turística representa una actividad fundamental para la recuperación y para la economía mexicana. Así es que vamos a estar invitados por el secretario a transmitir desde Mérida, Yucatán. Así es que por allá nos vemos. Y me dice dónde está la mejor cochinita pibil de Mérida para ir a comer. Yo Ay, comí en sí, qué alguna rico. ocasión en el centro una cochinita pibil que no tiene, no tiene progenitora, pero como bien babas que soy, no recordé, no tomé la referencia de en qué restaurante la comí, pero me dio un atascón de cochinita, no Ay, qué sabes, rico. y no, pero no me acuerdo, para llegar otra vez tendría que irme al centro, no estaba muy lejos del centro del Zócalo, pero estaba yo, necesitaría llegar otra vez y empezar a caminar como Chinicuil para encontrar otra vez el restaurante que fue verdaderamente exquisito. Pero bueno, perdón. Entonces, No, digo que qué rico y los saludos, qué rico, una sopa de lima, unos panuchos también, ay, qué calla, rico, se calla. come delicioso. Lidia Mora, muy buenos días también, muchísimas gracias. Bien, vamos a una pausa. En la pausa vamos a comentar la columna de Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, el primer secretario que tuvo el actual gobierno federal y que habla de la importancia que tiene para la economía y para el país eh, la, la capital y el desempeño de quien sería la gobernadora de esta entidad, ¿no? Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia, sí, ya la compró, está instalada en el que Claudia presidenta, pero regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Listo? Estamos en la pausa. Bien, entonces, ¿qué dice Carlos Ursúa? ¿Qué publica hoy en el diario El Universal? Llama a su columna hoy la menguante importancia de la Ciudad de México y lo que él comenta es que ha ido disminuyendo la relativa importancia económica de la Ciudad de México frente al resto de la República, que llegó a ser del 38, dice, a principios de los 70 del siglo pasado, llegó a aportar 38% de la producción nacional, un porcentaje extraordinario de acuerdo con todos los estándares internacionales, y a partir de ahí ha ido disminuyendo de tal suerte que en 2019 la aportación se había reducido a un 16.1% del PIB. Dice
tajantemente, sin rumbo, bajo la administración de una jefa de gobierno que no pasa de ser una regenta, la ciudad tiene un futuro incierto. Los aeropuertos internacionales más eficientes no se desarrollarán cerca de la metrópoli, sino que probablemente se darán en ciudades como Cancún y Guadalajara. La industria manufacturera, que ha estado decayendo desde hace años en la ciudad, lo seguirá haciendo hasta convertirse en una actividad no significativa. Buena parte del sector financiero se irá de la capital y se radicará en los estados con mayor crecimiento, como ya está ocurriendo en otros países. Pero no todo está perdido. Le queda a la Ciudad de México el activo más preciado de cualquier lugar, el capital humano, representado por su gran número de científicos, profesores y escritores. Y por eso, pues llama a defenderlos, Lalo. Ajá. Básicamente de eso habla esta mañana Carlos Ursúa. Bueno, muchas gracias. Es importante lo que diga Carlos Ursúa como ex primer secretario de Hacienda de la presente administración. Ya, pues sí, tiene una posición crítica que vale la pena conocer. Vamos al programa al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, delegar es una acción muy practicada en las empresas por parte de sus directivos. Diciendo lo mismo, es la asociación en la que un responsable encomienda una tarea a otra persona. En esta, un responsable cede la obligación de realizar una tarea a otro que debe realizarla. Este tipo de prácticas fomentan la motivación y la participación de todos los trabajadores en la empresa. Bien, vanos, ya estamos con Ernesto Fábrez Santoscoy. ¿Cómo estás? Qué soba, ¿verdad? Yo uno porque ya está uno acostumbrado a que los días festivos, pues es como cualquier otro día. Yo no entiendo cuando la gente dice, ay, es puente. No, para nosotros no hay puentes. ¿Qué te dirán No. tus niñas? No me dicen nada porque están dormidas. Las niñas de mis ojos dicen, ¿qué onda otra vez? Sí. A veces me da la impresión de que los sábados y los domingos no están siendo como antes eran de reposo, sino está uno sacando pendientes de lo que uno no pudo sacar adelante entre la semana que terminó. Entonces, pues sigues trabajando. Yo no le paro un solo maldito día, chillo. Igual. Pero bueno, igual que tú, ¿no? Así es. Igual tú que en Bursamétrica. Pero bueno, ¿cómo ves las cosas? Bien. Por un lado, tres puntos que quería comentar contigo. Ahorita estamos al aire, estamos en pausa. No, sí, ¿verdad? Se hace uno camote, sí, no, y estamos al aire, sí, por supuesto. Bien. No, para no decir groserías. Sí. Está bien. Uno, Juan Carlos Nava nos acaba de comentar de una caída en el indicador de confianza económica, de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Segundo, platicar de que la semana pasada publicamos nuestro indicador IBEM, y con esas tenemos una primera estimación de cuánto pudo haber crecido la economía mexicana en octubre. Y el tercer aspecto, una nota que viene en la sección de negocios del Reforma sobre la falta de operadores de trailers. ¿En dónde? En México. ¿En y, México? En Estados Unidos también hace referencia a la falta de choferes en Estados Unidos. Eso pasó en la Gran Bretaña, ¿no? Exactamente. Pero allá en el Reino Unido se hablaba de que faltaban 2,000 o 3,000 operadores. Aquí la cifra que dice la Canacar es impresionante. ¿Por dónde empiezo? Pues donde quieras. Ya que hablaste de lo de la Canacar, sí valió la pena. O sea, sí, y fíjate que un televidente nos dijo que si eso podía llegar a suceder en México. En aquel entonces, cuando se dio la noticia hace un mes, en Londres, sí, ¿no? Sí. Que pues, en Londres pues, fue caótico porque generó que de repente no hubiera operadores de las pipas para gasolina y entonces no había gasolina en las gasolinerías y no había medicinas y no había alimentos en las tiendas de autoservicio
y todo por la falta de operadores, ¿no? Pero aquí lo que dice la Canacar es que hoy en México están faltando 50,000. 50,000 operadores lo que pasa es que no los puedes improvisar, no Exacto, es no, tan no es, fácil, no, así no es es. fácil. Y que para el cierre de año estiman que van a haber un déficit de 87,000 operadores. Y habla de que en Estados Unidos están faltando 100,000. ¿Por qué? Pues dice, pues porque hay maltrato, que porque no hay, por la inseguridad. Entonces la gente no está interesado en entrar a trabajar como operador de trailers si en los recorridos pues, te van a asaltar y puedes perder la vida. Y habla de que los sueldos se han disparado a niveles de 80,000 a 100,000 pesos mensuales. ¿Tanto así? Ahí se la dejo para que se levantó temprano y no tiene chamba. Y quiere arriesgar la vida. No me digas. Sí, está muy interesante esa nota, ¿no? ¿Dónde la pueden referir nuestros televidentes? Reforma en la sección de negocios. ¿Hoy? Hoy. Vamos a buscarla, Leti, a ver si ya me llegó el diario. La buscamos y la comentamos. Y entonces, no, pues, qué grave. Es que solapar la criminalidad no solamente es un hecho criminal en sí de quien tiene la autoridad en las manos, sino tiene repercusiones económicas muy relevantes, entre ellas presiones inflacionarias, presiones en el costo de los seguros, muchas otras cosas se mueven por la falta de seguridad en un país, ¿no? Sí. Siempre las crisis traen oportunidades, ¿no? Aquí habría una oportunidad, me parece maravillosa, como para que la Secretaría de Economía sacara un programa de hombre camión, ¿no? Uh-huh. O sea, sería muy fácil establecer un programa de decir, pues Nacional Financiera va a financiar la compra de trailers, se necesitan tantos operadores, voy a dar tantos créditos, éntrenle. ¿No? No, pero no lo van a hacer. O sea, ni idea. Te apuesto que no. No, bueno, no. No hay oficio, no hay oficio. Porque Nacional Financiera, la Banca de Desarrollo, Bancomex y Nacional Financiera están hibernando. Ah. ¿No? No están haciendo nada. Así es. Con todo respeto. Bueno, ese es un tema. El otro tema. La caída de la confianza del consumidor en Estados Unidos sí realmente alarmó, generó mucho ruido en los mercados internacionales, pero es que sí es de llamar la atención que de un solo mes a otro baja de 71.7 a 66.8 este indicador. ¿A 60 qué, perdón? 66.8, índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Qué nos dice esto? Pues que probablemente el cierre del año en Estados Unidos va a estar nublado en cuanto a ventas al consumidor. Hasta ahora, la recuperación económica que hemos tenido está sostenida por una muy fuerte demanda, a pesar de que no hay suficientes insumos, materias primas, autopartes, microchips en la producción de bienes y servicios. La demanda ha sido muy fuerte y está presente. Pues aquí lo que estamos viendo es que algo está pasando en la Unión Americana, que la gente está viendo que no está fácil embarcarse, por ejemplo, a comprar un refrigerador con crédito. No está viendo fácil mantener el empleo. Y eso es lo que genera esta caída en la confianza del consumidor, que puede ser un presagio de una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos. Y es vamos a decir, primera señal, ¿no? Sí. Es una primera señal. Y en tercer lugar, comentar. Espérame tantito, vamos a hacer una cosa. Permíteme una pausa para que regresemos y podamos cumplir con el reloj, digamos, con el reloj establecido en el entorno. Hacemos una pausa y regresamos con Ernesto. Y en la pausa comercial, entonces podemos contar algunos chistes colorados, ¿no? Tú eres bueno para los chistes colorados, ¿no? Sí, pero no se me da en la tele.
No le saques. No, vamos a una pausa. Estaba yo bromeando. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Cómo estás? Bien, hoy bien. Hoy me costó, raro, pero me costó trabajo levantarme. Bueno, pues sí. Oye, aquí tengo una anécdota de una persona ante la posibilidad de incurrir en una deuda estudiantil de $50,000. En ese entonces, una persona que se llama Michael Gary, pues abandonó sus estudios universitarios y decidió empezar a trabajar como transportista en el año 2012. Le ¿Sabes qué? alcanzaba... Déjame dejarlo como anécdota en la siguiente pausa comercial. Ok, Para porque esto aprovechar, Ernesto. es de los transportistas de Estados ¿sí? Unidos, sí. Pues sí. Sí. ¿Y qué pasó entonces? Con esto le alcanzaba, cuando decidió abandonar la escuela, le alcanzaba para pagar las cuentas y dijo que podría reducir sus gastos, y en realidad lo que pasaba era que vivía ya en el camión, pero como bien lo menciona Ernesto, pues sí había muchas tensiones, tenía muchas dificultades, no solamente de salud, sino también pues estaba en riesgo su vida porque vivía en el camión, pero pagó sus deudas, le alcanzó perfectamente bien y a lo largo de los años renunció por fin porque ya no tenía vida personal, su salud se estaba deteriorando porque ni siquiera podía ir a su cita con el doctor por estar trabajando y dentro del camión, y vive en Vancouver esta persona, pero así como él, hay muchas personas que desde muy jóvenes decidieron trabajar como transportistas también por la buena paga, precisamente Pues por sí. la buena paga. Sí, aunque las circunstancias en Estados Unidos son muy diferentes a las de aquí, ¿no? Allá sí no hay esa criminalidad que te hace arriesgar la vida, ¿no? Y es que sabes que también se ha aunado a todo esto, Ernesto, una ola muy grande de jubilaciones, porque ya son todos mayores. Mayores. Uh-huh. Bueno, ya te mandé eso, Leti. Entonces, como decíamos, ¿cómo la ves, Ernesto? Bueno, interesante este artículo del señor Ursúa, que ha sido un crítico del sistema desde que se salió, ¿no? Sí, pues sí, ya rompió la amistad que tenía y la confianza. Totalmente. Totalmente, entonces solo estás instalado en una justificada oposición, ¿no? Pero ahora se ve que está apoyando a la señora Sheinbaum. Así es como Al se contrario. lee ¿Al contrario? Sí. O sea, ¿también lo está criticando? Ah, ok. Sí. No, pues Sheinbaum no ha de querer ni saludarlo. Pues sí, porque Sheinbaum es así una política ciega. Soldado, es un soldado. Un soldado ciego, ¿sí? Que lo que diga el presidente. Si el presidente dice que el sol es azul, lo dice sí es azul. Sí, es azul, claro. Siempre lo Es ve verde. azul. No, es verde. Regresamos al aire. Okay. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Despedimos gracias a las plataformas que tienen la generosidad de recibir nuestro mensaje para reproducir las respectivas audiencias. Gracias, Miriam. Al contrario, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por habernos acompañado hasta aquí, pero seguimos todavía 1 hora y cuarto más hasta las 8 de la mañana con ustedes aquí en Torno al Dinero. Gracias. Muchas gracias. Entonces, Ernesto, tenemos pendiente contigo. Entonces. Sí, bien, el tercer punto es hablar de nuestra estimación de crecimiento para el primer mes del cuarto trimestre, que es octubre, ¿no? Nuestra estimación, en base a nuestro indicador IBEM, es un crecimiento del 2.28% anual. Sí. Todavía no tenemos los datos de septiembre. Había un preliminar ahí de un 5% de crecimiento, o sea, que viene bajando, ¿no? Desde abril, que estábamos en niveles de 20%, viene bajando. Pero resulta que cuando el INEGI nos da la cifra estimada del PIB al tercer trimestre, implícitamente
está estimando que el crecimiento de septiembre debe haber sido como por ahí del 3%. Entonces, pues esta cifra de octubre es 2.28, está 2.3, y con eso podríamos estar estimando, haciendo una revisión, ¿no?, de que el crecimiento para el cuarto trimestre debe ser de alrededor del 2.1, cuarto trimestre contra cuarto trimestre del año pasado. ¿Cuánto? 2.1. 2.1. Y con todas las cifras que ya conocemos, el crecimiento de todo el año sí puede ser arriba del 6%. Sí puede ser arriba del 6%. Sí, ya ves que con las cifras que tuvimos preliminares de agosto, de septiembre, de julio, en el que se veía una economía que estaba cayendo mes contra mes anterior, pues ya hay gente que estaba diciendo que difícilmente se iba a alcanzar el 6 y que el crecimiento de todo el año debería de estarse ubicando por ahí del 5.5. Pues con estas cifras que tenemos, sí alcanza como para que el crecimiento sea del 6, porque déjame decirte que esta es la nota, que el crecimiento de octubre en relación a septiembre podría ser del orden de entre el 3 al 5%. Ah, tan positivo, fuerte. Sí, positivo. Y en base a qué se da esta fortaleza, bueno, pues a que la ANTAD, las ventas de la ANTAD, están creciendo a tasa anual bajo tiendas comparables con el año anterior al 11%. Ay, ¿qué pasó? No sé qué pasó. ¿En qué periodo? ¿En qué periodo? Octubre contra octubre del año pasado. O sea, las cifras de octubre es muy buena en la ANTAD. ¿Siempre? ¿Por cíclicamente? No, es una... ¿O en esta ocasión? Es una sorpresa, ándale. Esa es la nota, que en la ANTAD hay cifras muy buenas de ventas, representan un crecimiento en términos reales del 4%, quítale la inflación del 6%, ¿no? Y te da más de 4% de crecimiento en las ventas reales, exactamente es un crecimiento del 4.48% en las ventas en términos reales, quitándole la inflación, que es alta. Sí. Y eso es lo que hace que haya un crecimiento en octubre en relación a septiembre en el conjunto de la economía, al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las cifras de la industria automotriz todavía son muy malas, menos malas que las de septiembre, pero todavía son muy negativas, ¿no? La producción de automóviles a tasa anual trae una caída del 25.9%, las exportaciones una contracción del 19.9%, y para acabarla de abonar, las ventas de automóviles en el mercado interno, que venían mejorando pianito, pues también trae una caída del casi el 10%. Entonces, a pesar del desastre que hay en la industria automotriz por la falta de microchips, por lo que no se pueden entregar automóviles terminados, bueno, pues de todos modos tienes esta compensación en el consumo en México. Y eso puede, así como la cifra que acabo de comentar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, puede ser un presagio de malas ventas para el Thanksgiving, sí, para el Black Friday, que le llaman, sí, ventas por internet, y para las ventas navideñas, pues aquí al revés, esta cifra que te da la ANTAD podría ser un presagio, ¿no?, de buenas ventas en nuestro Buen Fin, en el que se estima un incremento del 5% en términos reales, es lo que estamos estimando. Sí. Y de buenas ventas navideñas, o sea, de un buen cierre de año en la actividad comercial. Bien, pues muchas gracias, Ernesto Farrell, te mando un abrazo. Igualmente a todos ustedes. Gracias. Feliz puente. 6. Feliz puente. Bueno, feliz puente, 6:48. Vamos con Sergio Sánchez, regresamos. La instrucción se cumplió y sin moverle una coma el pasado viernes 12 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la miscelánea fiscal para 2022. Un éxito del partido político en el poder, que nos da ejemplo de la unidad, la falta de conocimiento, inexperiencia y sobre todo el no conocer la probidad durante el proceso legislativo.
Fue un periodo corto de discusión, pero intenso, tal cual pulcata vulgar, que hasta a los golpes, ofensas y bajos señalamientos llegó en contra de la oposición. De ahí que no es de admirarse el tan bajo nivel legislativo que nuestro país mantiene. Lo más lamentable, que bajo estas circunstancias, las propuestas fiscales, jurídico-corporativas y técnicas fueron secundarias y sin darles la menor importancia. Se ha argumentado que hacen falta recursos económicos y que la recaudación es la piedra angular de las finanzas públicas, esto ante falsos argumentos de no endeudamiento y crecimiento económico. Pero la realidad es que esta miscelánea fiscal tiene un muy bajo impacto precisamente en ese rubro de la recaudación, y eso es claro ante un nuevo régimen fiscal que muestra muchas deficiencias desde su nombre, régimen simplificado de confianza que no tiene más que un fondo populista al no agregar precisamente a la informalidad a la base de contribuyentes. La simplificación que ha mencionado solo exhorta a no contratar profesionales contables e invita, sin darnos cuenta, a que el contribuyente cometa errores y las sanciones económicas aparezcan en escena, para dar lugar a un nuevo sistema de recaudación que entre la fiscalización excesiva y las multas se traten de cumplir los objetivos económicos para dar continuidad al mal uso de los recursos económicos que no significan crecimiento. Mañana continuaré comentando para ustedes este asunto de bajo impacto recaudatorio y la falta de técnica legislativa de la miscelánea fiscal para 2022. Esté pendiente. Muchas gracias. Gracias, Sergio, mucha razón. Bueno, antes de ir a una pausa, vamos a saludos. Francisco, tenemos saludos. Así es, tenemos saludos de Javier Bárcena, que dice saludos y un buen abrazo a mi amigo Eduardo Torreblanca. Igualmente, mi querido Javier, gracias por seguirnos. También saludamos con gusto a Miguel Ángel Dávalos, que nos felicita por el tercer aniversario. Muchas y a Enrique gracias. Acevedo también lo saludamos con gusto, desde Zapopan, Jalisco. Desde Zapopan, muchas gracias. Esos son los saludos. Ahí Así están es. todos. Miriam, ¿tú tienes? Pues fíjate que ahorita no tengo saludos, pero sí nos Bueno. mandaron. Estamos a 3 grados centígrados, sí hace friecito en la Ciudad de México. Estaba 10 en Iztacalco, pero Fíjate. empezaron en 6. ¿Pero en dónde dices tú que están en 3? Pues por aquí, ya en mi rancho que está más lejos, sí, 3 grados. 3 sí, grados, se siente bueno, frío. pues bueno. Tápese, no salga de la cama y siga con nosotros. Hacemos una pausa. ¿Qué vamos a comentar? Vamos a comentar lo de Jesús Silva Herzog, la columna de Jesús Silva Herzog. Está muy interesante. Leti. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. A ver, Templo Mayor, ¿qué dice primero? Pues fíjate que son varios puntos los que trata. Habla de el regreso de Alejandro Hertz Manero ya a trabajar físicamente a las oficinas y escribe aquí que llegó de una manera sorpresiva a la oficina. Sorprendió a todos cuando el viernes 5 de noviembre llegó en helicóptero al edificio de la Glorieta de Insurgentes para una reunión, muy urgente con la titular de la Fiscalía Anticorrupción, María de la Luz Mijangos. Y los presentes dicen que esta reunión, pues en algún momento se alargó bastante y provocó que precisamente la fiscal perdiera el vuelo para viajar a Guatemala y asistir a esta famosa bodota que hubo por allá con Santiago Nieto y Carla Humphrey. Y llama la atención, dice aquí Templo Mayor, que el fiscal Gertz eligiera justo ese día para ir a su oficina, mientras autoridades guatemaltecas esperaban la llegada de un vuelo privado en el que viajaban otros invitados a este bodorrio, dice, para incautarles $35,000 en efectivo, hecho que detonó el escándalo que le costó el puesto a Nieto y es hasta su ahora némesis en el gobierno federal, pero seguro mera coincidencia, ¿verdad? Es lo que se pregunta aquí. Y también habla sobre otro tema, dice que el papel que hizo México en la COP26, este papel
pues no fue nada bueno, fue bastante mal comenzaron las cosas cuando el presidente López Obrador desairó las sesiones de alto nivel con sus partes en el resto del mundo y ni siquiera su canciller Marcelo Ebrard apareció para representarlo. Aquí dice que la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, llegó tarde cuando ya los líderes mundiales ya se habían ido. También llegó tarde la firma mexicana en la Declaración sobre Bosques y Usos de la Tierra, y también se ignoró la Declaración Global de la Transición del Carbón, porque no cuadra todo esto con las ideas que tienen ya muy antiguas de la CFE, Pemex y la Secretaría de Energía, y mientras la huella de México en esta reunión COP26 en la negociación fue prácticamente nula. Es lo que dice Templo Mayor, habla de estos dos temas que son sin duda bastante interesantes. Y también, de alguna manera interesante también, es la pinta para ponerse la gira que van a iniciar el día de hoy en Washington, un grupo de senadores en el que destacan la priista Claudia Ruiz Massieu, el perredista Miguel Ángel Mancera y el morenista Eduardo Ramírez Aguilar. Entre otras actividades, se van a reunir con el poderoso presidente del Comité de Justicia del Senado de Estados Unidos, bien, el demócrata Dick Durbin, y a ver qué sucede en esta reunión. Vamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Jesús Delgado nos hace hoy algún análisis relativo a cómo se ha dado la aportación de participaciones, y perdón por la redundancia, el aporte, la existencia de aportaciones y participaciones a los estados en el año que cursa. Vamos con Jesús Delgado. Hola, maestro Eduardo Torreblanca, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio, igual a los compañeros allí en el estudio. En esta ocasión vamos a comentar un poco la relación de los recursos que se le han transferido a los gobiernos estatales y municipales. Esto es el gasto federalizado. De enero a septiembre tuvieron mayores recursos por esta vía de las participaciones y aportaciones, pero vamos a ver algunas situaciones que se dieron aquí en este rubro. En efecto, fueron 25 de los 32 estados del país los que tuvieron incrementos de recursos provenientes del gasto federalizado de enero a septiembre de este año, en relación con el mismo lapso del año pasado, vía participaciones y aportaciones, que son los rubros más importantes. Hubo un mayor impacto en las participaciones que en las aportaciones, ya que, como veremos, aunque reportaron aumentos estas últimas, los mismos fueron mínimos y su saldo fue negativo debido a los efectos inflacionarios que se han venido registrando. Hay que aclarar que las que se reportaron son cifras reales. ¿Esto qué quiere decir? Que son distintas de las nominales o brutas, a las cuales se les eliminó el efecto inflacionario. Es lo que en la jerga económica los especialistas llaman es una deflactación. En esa forma, por el lado de las participaciones ya pagadas, se incrementaron de enero a septiembre 4.3% de manera general en relación con el año 2020. Pasaron de alrededor de 645,000 millones de pesos a 709,200 millones. Esto es, hubo alrededor de 63,010 millones de pesos más. Y fueron 25 entidades las que se vieron incrementadas con sus recursos, pero las 5 que mejoraron su hacienda pública de manera notable resultaron, por un lado, Veracruz, que de alrededor de 38,500 millones de pesos pasó a 47,900 millones de pesos, un aumento real de 18.1%, con más de 9,300 millones de pesos. Chiapas, en segundo puesto, pasó de 24,000 millones más o menos a 29,400 millones de pesos, un incremento de 16.4% o 5,400 millones de pesos más. En tercer lugar estuvo Durango, con 12.8% más, es decir, unos 1,500 millones de pesos, al pasar de 8,300 a 8,800 más o menos.
Nuevo León quedó en cuarto lugar, reportó 11.3% más. Este estado pasó de 30,600 millones de pesos aproximadamente a 35,800 más o menos, es decir, le dieron 5,200 millones de pesos más, y hay que recordar que Nuevo León pues, es uno de los estados más endeudados a nivel nacional, el segundo en la lista, y pues por supuesto le ha de estar cayendo muy bien este aumento. Michoacán, otro estado endeudado y donde pues por ahí hay algunos escándalos con el exgobernador, fue otro de los estados favorecidos, con 6.5% de participaciones. Pasó de 20,400 más o menos a 22,800 millones de pesos, esto es, tuvo alrededor de 2,400 millones de pesos más en sus partidas. Los estados más castigados fueron la Ciudad de México, menos 5,4%, Tlaxcala, menos 4,1%, Tamaulipas, menos 4,1%, Yucatán, menos 4% también, y Jalisco, con menos 3,9%. Esta es la situación hasta septiembre. Vamos a ver cómo cierra el año y ver también cuál es el comportamiento del gasto federalizado el año que viene, el cual se está incrementando de manera sustancial para estados y municipios, pues se prevé un aumento de más o menos de 100,000 millones de pesos, esto es, un 400% más respecto del ejercicio este año, ya que pasará de 2 billones más o menos, de 14,000 millones, a casi 2,109,000 millones de pesos. Hasta aquí la situación en los estados, Eduardo. Muy amable, gracias, Chucho. Gracias. Permítame hacer una pausa. Son las 7 de la mañana. Tenemos ya la presencia del presidente de Coparmex, José Medina Mora, a quien agradezco de manera muy especial que estés aquí con nosotros en este puente. Sí, muy buenos días, Eduardo. Qué gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿No saliste? No, pues aquí seguimos trabajando. Pues sí, no, el país parece que exige que estemos dándole porque si no se va a complicar más las cosas. Pues sí, al pendiente de cómo iba la discusión del presupuesto en el Congreso y también preparando para el evento más importante que organizamos en Coparmex, Eduardo, que es el Encuentro por México, que es esta semana. De ese asunto, de esos dos asuntos hablaremos después de una pausa, si me lo permites. Con gusto. Muchas gracias. Hacemos una pausa, son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Entonces, no descansaste, no, pues que se va uno a descansar, ¿verdad? Estamos en pausa comercial. Sí. Sí, no, yo tampoco. Nada. Nosotros no descansamos nunca. Pocas veces descansamos. Pocas veces. Pues sí, hay que descansar algo, ¿eh? Sí, bueno. Ni modo, pues ¿qué hace uno? Cuando me dicen ahí algunos compañeros, alguien le dio hace poco un infarto, me dicen, ten cuidado, no trabajes tanto. Le digo, sí, entonces vente a mantener a mi familia. A ver si, no, pues sí, pues cómo no se puede. No es cosa de que uno quiera hacer un kamikaze laboral, pero pues si tienes que trabajar, ni modo, no tienes que trabajar. Pues sí, pero tomar sí los descansos, ¿verdad? Hasta donde se pueda. Fíjate, cuando duermes profundamente es que estás muy cansado, por eso duermes con mucha profundidad. Claro. Oye, y ¿qué te iba a decir? No le cambiaron ni una maldita coma, ¿verdad? Bueno. No, pues mira, esa fue la consigna, que no cambiarle ni una coma. Lo lamentable es que no haya ese diálogo, ¿no? Pues sí, porque es susceptible de ser mejorado finalmente, ¿no? Siempre, o sea, para eso pasa el Congreso, ¿no? Hay una propuesta del Ejecutivo y el Congreso, pues los distintos partidos le hacen los ajustes, que algunas de las reservas, muchas de las reservas tienen mucho sentido, ¿no? Pero cuando la consigna es pasa así. No escuchar, pues no se puede enriquecer, ¿no? Sí, nunca yo he visto un Congreso tan cerrado a la posibilidad de negociar algo. Pues no, siempre lo que veíamos es que este ejercicio hacía que hubiera unos ajustes. Pues sí, a ver, vamos al aire, regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero.
Con Eduardo Torreblanca Llanes. Muchas gracias, insisto, muchas gracias al presidente de Coparmex Nacional, José Medina Mora. Muchas gracias, José. Bueno, ya está el asunto del presupuesto, ya se cumplieron las formas con la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación para el año entrante. En cuanto al segundo, el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022, ¿cuál es el punto de vista de ustedes? Nos parece, Eduardo, que el hecho de que vaya la propuesta de presupuesto del Ejecutivo al Legislativo es precisamente para que se discuta, para que se enriquezca. Y bueno, nos parece lamentable que a pesar de 1,900 reservas se haya aprobado sin cambiarle una coma. El hecho de que pase por el Congreso es precisamente para poderlo discutir, para poderlo enriquecer, poderlo hacer ajustes como siempre había sido. Esa es la importancia del legislativo. Nos parece que, por ejemplo, algunas de las reservas que tienen que ver con la importancia de apoyar la reactivación económica, especialmente con créditos a la micro y pequeña empresa, eran muy importantes. Se presentaron en tribuna, sin embargo, se votaron en contra. También el hecho de que hubiera recursos en salud para que haya suficientes medicamentos, para que haya dinero para la atención preventiva, así como en la educación para recuperar la infraestructura educativa que ha sido de alguna manera dañada por el abandono en la pandemia. En fin, hay muchos rubros en donde estas reservas que hicieron diputados de muchos partidos, pues finalmente, a pesar de estar bien fundamentadas, de ser expuestas en tribuna, fueron votadas en contra. Entonces, nos parece que lo lamentable es que no haya esa apertura al diálogo para enriquecer las propuestas. Ustedes también como organismo empresarial ya habían tocado la puerta y ya habían establecido un diálogo con la Secretaría de Hacienda. Según yo recuerdo, habías tenido tu contacto, al igual que lo tuvo el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, con la cúpula gubernamental para expresar sus puntos de vista y sus aportaciones, explicarlas, justificarlas, ¿no? Ya se había hecho un diálogo, o sea, se escuchó, sí, se oyó, pero no se atendió. Efectivamente, a través de los organismos que participamos en el CCE, tuvimos este diálogo con el secretario de Hacienda y bueno, hicimos ver cuáles eran, desde nuestro punto de vista, ajustes que se tendrían que atender en el presupuesto, pero también estuvimos en el Congreso. Yo estuve el martes de la semana pasada todo el día en el Congreso dialogando con diputados de distintos partidos políticos, viendo cuáles eran las reservas que iban a presentar, cuáles nos parecía a nosotros que eran los ajustes por el bien del país que se deberían de hacer. Y bueno, finalmente desde ese mismo martes en que la Comisión de Presupuestos se reunió de las 9 de la mañana a las 10 de la noche, y en donde, pues, a pesar de que los partidos de oposición presentaron algunas propuestas de cambio, pues desde ahí se veía que a pesar de las reservas que hicieron y que las expondrían en la tribuna, pues estas no serían escuchadas. Eso nos parece que es el punto central. Tenemos que abrirnos al diálogo, escuchar al otro, hacer los ajustes que sean necesarios, de tal manera que, por ejemplo, la Comisión de Turismo había propuesto que se dedicara una porción muy pequeña del presupuesto de turismo hacia los pueblos mágicos. Pues fue votada en contra, y así cada una de las propuestas para la reactivación económica, para el apoyo a la micro y pequeña empresa, para el apoyo a la salud, para el apoyo a la educación. Es cierto que muchos de los rubros que están en el presupuesto son necesarios, no estamos diciendo que no sean necesarios, sino simplemente cuando los recursos son limitados, tienes que poner prioridades, y el hecho de que distintas perspectivas pongan sobre la mesa su punto de vista hace que esas perspectivas enriquezca la propuesta. Eso es lo que no tendremos ahora este año, Eduardo. Es lamentable. O sea, cuando ustedes tuvieron contacto con la gente de la Secretaría de Hacienda, con el gobierno federal, hay veces que tú te das cuenta, no, nos están tirando a locos. Uno se da cuenta que hay receptividad, que hay empatía en la otra parte. ¿Ustedes notaron que había interés, que
que les hacía la lógica con quienes platicaron y que a lo mejor habría posibilidad, o sí sintieron que no había sido recibida con mucha frialdad sus inquietudes? Por parte del secretario de Hacienda fue recibido con mucha apertura a los comentarios que hicimos. Sin embargo, bueno, en la propuesta que hacen veíamos que era necesario hacer ajustes. También nos llama la atención que se hayan quitado recursos al INE, a la judicatura, sí, y al mismo Cámara, sobre todo en cuanto al INE, por la organización que tiene que hacer de seis elecciones a gobernadores y la revocación de mandato en caso de que se junten las firmas. Y por otro lado, el Consejo de la Judicatura, en donde ya tenemos una ley que los juicios laborales pasarán del Ejecutivo al legislativo, al judicial, perdón, como se está haciendo ya en algunos estados. Y esto requiere recursos, es un cambio sustancial y entonces preocupante que quiten recursos para tanto el INE como el Consejo de la Judicatura. Bien, ahora pasemos a la otra parte. Viene un evento importante para ustedes y para nosotros, sí, por supuesto. Sí, lo que planteamos, Eduardo, es que es un momento de reflexión del país. Estamos a la mitad de esta administración y es conveniente hacer un alto, hacer una reflexión de dónde estamos y sobre todo hacia dónde queremos ir como país. El evento es Encuentro por México, es el encuentro más importante, el evento más importante que organiza Coparmex en todo el año, y lo que haremos es una reflexión en donde nos acompañará José Ángel Gurría, quien fue secretario general de la OCDE, para plantearnos cuál es la postura de México, la posición de México relativa a otros países. Este es un análisis muy pertinente, Eduardo, porque a veces nada más estamos viendo hacia adentro, y la perspectiva de José Ángel Gurría, esta perspectiva mundial, nos ayudará a entender en dónde estamos con respecto al mundo. Estará también Moisés Naim, este venezolano que radica en los Estados Unidos, para darnos la perspectiva latinoamericana. Pues tendremos paneles con expertos en temas de qué podemos hacer para que haya acceso a la justicia para todos. Otro panel en donde hablaremos de la seguridad, qué es lo que tenemos que hacer para lograr esta seguridad, que podamos transitar libremente los mexicanos por todo el país, así como las mercancías de todas las empresas. Por otro lado, discutiremos cómo lograr la reactivación económica apoyando el emprendimiento y la innovación. También algo central en Coparmex, que es la participación ciudadana, donde tendremos participantes que han participado directamente en la política, ciudadanos que participan en la política, que consideramos en Coparmex que es el camino para que avance la democracia. Y finalmente cerraremos con una propuesta de un nuevo modelo de desarrollo para el país, Eduardo. Nos parece que si antes pensábamos que con que hubiera crecimiento económico esto era suficiente porque el crecimiento económico genera inversión, la inversión genera empleo, el empleo bien remunerado hace que se distribuya la riqueza. Hemos visto que a pesar de tener un crecimiento económico las últimas décadas, la pobreza y desigualdad, en lugar de bajar, han subido. Y por eso proponemos un nuevo modelo de desarrollo para el país que se llama economía de mercado con desarrollo inclusivo, es decir, que además del desarrollo económico tenga desarrollo social y desarrollo ecológico sustentable. Y con esto la idea es presentar esta propuesta y que se enriquezca con la participación de todos. Este Encuentro por México se transmitirá por redes sociales de manera gratuita a todo el que quiera participar, todo el que esté interesado en México, de tal manera que asistan universidades, estudiantes, ciudadanos, organismos de la sociedad civil, desde luego organismos empresariales, emprendedores, todos aquellos interesados, funcionarios públicos, en mejorar el país, en diseñar este nuevo modelo hacia el cual podemos aspirar. Y este encuentro será 18 y 19 de noviembre, esta semana, de tal manera que el 18 todo el día, el 19 durante la mañana, transmitido, insistimos, por las redes sociales de Coparmex. Pues ahí los esperamos. Jueves y viernes. Jueves y viernes de esta semana, sí. Jueves y viernes. ¿Y a qué horas inician los trabajos? Inicia el jueves, inicia desde la mañana
La primera conferencia será, me parece que es a las 10 de la mañana, cuando arrancamos la conferencia primera, la inauguración del evento, y después tendremos la conferencia de la inauguración, a las 10 de la mañana. Sí. Y tendremos posteriormente la conferencia de José Ángel Gurría, México en el mundo post pandemia. Oye, ¿y hay algún preregistro previo o dónde consigo la liga o dónde se consulta la liga? Sí, digamos, se va a transmitir por los canales de YouTube y de Facebook Watch de Coparmex, entonces simplemente entrando en las redes sociales de Coparmex pueden accesar libremente todo este contenido. La idea es abrirlo, en lugar de hacer una reflexión nada más en Coparmex, abrirlo a todos los que estén interesados en este mejor México. Bien, a ver si pudiéramos hablar el próximo lunes de las conclusiones y de los resultados del trabajo. ¿Te parecería bien? ¿Aceptarías nuestra invitación a que le diéramos seguimiento a ver qué fue lo más importante que se dijo, cuál fue el consenso, si es que hubo alguno, en lo que tiene que ser el México del mañana? Sí, con mucho gusto, Eduardo. Sí, nos interesaría mucho, sobre todo porque es muy importante, digamos, una visión de análisis crítico, respetuoso, propositivo, que aporte elementos para corregir lo que habría que corregir para mejorar el futuro de este país, ahora que estamos presumiblemente saliendo de la pandemia. Tantas cosas hay que hacer, ¿no? Que evidentemente el pasado nos está exigiendo que hagamos algunos cambios, y a mí me parece absurdo, es una posición estrictamente personal, que el cuerpo legislativo haya dicho no se le cambie ni una coma y vamos a insistir en la continuidad cuando lo que llevamos hasta ahora no da buenos resultados. Es evidente que no estamos dando, y eso exigiría cambios y escuchar, sobre todo en el respeto y del diálogo, escuchar las propuestas que enriquezcan la posición del gobierno en materia de presupuesto de ingresos, y el ingreso por la política fiscal. José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Que estés jueves muy bien, y viernes, y entonces jueves y dentro viernes. a las redes sociales de Coparmex en YouTube y en Facebook, ¿no? Correcto. Y ahí estarán las transmisiones en vivo. Correcto. Entonces nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, Eduardo. Que tengan mucho éxito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti. Muy buen día. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias. Vamos a ver si ahí tenemos saludos, Miriam. Sí, lo tenemos saludos de Eduardo Carriola Nava, por supuesto de Alex Escalrufo, de Francisco Castillo, muchas gracias, desde Houston, Texas, Francisco Castillo, Alex Escalrufo, en Lomas de Cocoyoc, también nos saluda Eduardo Carriola Nava, Gonzalo Zoe Vázquez, muy buenos días equipos, saludo desde Los Ángeles, California, y felicidades por su aniversario, que vengan muchos más, muchísimas gracias. Eduardo Carriola Nava dice, la ignorancia de Morena y su lealtad a su jefe llevan a México al mayor abismo que ni aún se conoce su profundidad. Ese es el comentario de Eduardo Carriola Nava. A todos ustedes, gracias por comunicarse, gracias por sus felicitaciones y por sus saludos tan cariñosos. Gracias. Después de una pausa vamos a ir con Shu Tenorio, quien ya está listo. ¿Dónde estás, Shu? ¿Estás en tu casa? ¿O saliste estoy en el aeropuerto de Dallas. Ahora sí que fuiste a Dallas. Vine a Texas. Aquí estamos listos. ¿Cómo viajas tú? No. ¿Fuiste a algún juego de fútbol? Pues aproveché que chiquito, ya estoy viendo cuáles son tus debilidades, ¿verdad? Sí, estuvimos por acá el fin de semana, pero ya estamos cerca de abordar, pero muy contento de estar con ustedes en este día de descanso obligatorio para muchos de los que nos escuchan. Bueno, vamos a una pausa y para no desaprovechar los pocos minutos que tiene Shu para platicar con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Tú eres muy fanático, ¿eh? Estoy viendo. Sí, pues hay que aprovechar que una vez cada 2 décadas le va bien a los Vaqueros, entonces estamos por acá.
¿Y ahora qué está? ¿Fue a la final o qué diablos? No, estamos todavía en temporada ¿Estás en temporada regular. regular? Sí, sí, pero la verdad es que aproveché para vacunar a mi hijito, tiene 5 años, Ah, y ya te lo como, llevaste. sí, como saben, pues todavía en el país no se ha No, autorizado la lamentablemente. vacunación para niños, y pues bueno, pues ni modo, hay que tomar este tipo de Y, decisiones. pues sí, lamentable, pues de la familia. Oye, y dime, ¿allá te pusieron algún pero? No, ninguno, la verdad es que increíble, la facilidad, y bueno, ¿Tuviste lamentable que que esperar mucho tiempo? no, 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 pues la verdad que todo muy sencillo, con cita, las citas empezaron esta semana, entonces bueno, pues tomamos la ¿Había muchos decisión. niños? La verdad es que nos tocaron 3 niños, o sea, yo fui en la noche y había 3 niños, formados. La verdad es que Texas no es uno de los estados que más vacunación tiene en Estados Es Unidos. que su gobernador está en contra de eso, ¿no? En general, los estados republicanos tienen tasas menores de vacunación aquí en los Estados Unidos, pero la realidad es que las facilidades son enormes, y bueno, pues contrasta mucho con lo que está pasando en el país, que hay que ampararse para vacunar a un menor, Sí, hombre, qué y barbaridad. este tipo de cosas, pero bueno, pues yo creo que quienes tenemos la posibilidad, pues bueno, no hay tiempo que perder, la cuarta ola se acerca, de acuerdo con declaraciones de la propia OPS, que es la que ha sido como la gurú, ¿no?, de la Secretaría de Salud. Ya advirtieron que diciembre, enero puede venir la cuarta ola de COVID en nuestro país, Ahí viene entonces, ya, ¿eh? Ahí viene ya. eh, sin duda, y eso es lo que más contrasta con esta decisión de no tener una partida o algunas partidas claras para enfrentar la pandemia en nuestro país. Regresamos al aire. Regresamos al aire, perdón. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Estamos con mucho gusto escuchando a Xiu Tenorio. Antes de que aborde, ¿a qué hora sale tu vuelo? A las 8:15, entonces estamos a buen tiempo todavía, estimado Eduardo. Bueno, vamos a darle a la celeridad. Ya salieron con el compromiso. Oye, habría ver quiénes abastece al Congreso, al Senado, quién abastece, o sea, o a la Cámara de Diputados. Nadie les ha abastecido de comas y puntos, ¿verdad? No le cambian ni un punto ni una coma a lo que les manda el presidente, ni una coma ni un punto le cambiaron al presupuesto de egresos de la Federación. Fíjate que sí, pues en un ejercicio que parece más un posicionamiento de parte de Morena y sus aliados, decidieron no modificar ni una sola coma, ni un solo punto, como bien dices, del presupuesto de egresos de la Federación 2022. Hay que decirlo con toda, digamos, objetividad, Eduardo. Realmente lo que modifica el Congreso cada año es muy poquito. A veces las sumas parecen importantes, pero termina modificando el Congreso el punto 02 del Congreso, el punto 01, la verdad es que, pero pues siempre hay cierta disposición a modificar algunas partidas, aceptar algunas propuestas legislativas, aunque en el fondo, pues lo que modifican en términos de montos es muy poco. Aquí lo que llamó la atención es que a pesar de que fueron casi 2,000 propuestas de modificación del presupuesto de egresos, no aceptaron ninguna sola, incluyendo, digamos, pues temas, digo, ya decía ahorita el presidente de Coparmex, algunas muy importantes en materia de salud, en materia de turismo. Hubo algunas reformas que el PAN presentó para ver si el Partido Verde demostraba ser ecologista, ¿no? Para subir el presupuesto, para apoyar especies en extinción, cosas de esa, que tuvo que votar el Verde en contra, ¿no? De acuerdo a pues a su acuerdo con la mayoría. Entonces parece más bien pues una especie de mensaje que quiso mandar el presidente a través de sus diputados, de que no es cierto que hayan perdido el control del Congreso. Y esto lo habíamos platicado algunas semanas atrás, donde lo que habían perdido realmente es la posibilidad de que se reforme la Constitución. Eso sí, Morena y sus aliados perdieron esa mayoría calificada. Pero la realidad es que la mayoría simple, la mitad más uno, la siguen teniendo el control de la Cámara de Diputados, y lo dejaron muy claro esta semana. A mí en lo personal me preocupan dos temas que tienen que ver con el PEF, con el presupuesto de egresos de la Federación. Uno es todo lo que tiene que ver con salud.
La verdad es que no está claro las partidas para enfrentar el COVID. Seguimos enfrentando la pandemia por COVID-19 bajo un régimen de emergencia, lo cual ya no estamos en la situación crítica del 2020. Este va a ser nuestro segundo presupuesto de egresos y ya podría haber una partida muy clara de saber cuánto tenemos para vacunas, cuánto tenemos para reconversión de hospitales, cuánto tenemos para médicos, y la verdad es que todos esos temas están todavía bastante difusos en el presupuesto de egresos de la Federación. La OPS acaba de señalar que se nos viene la cuarta ola ya para de finales de diciembre, enero, esperamos un repunte otra vez con la pandemia. Todo indica que la economía no va a parar, que ya nadie está dispuesto a pagar el costo de que se frene la economía, y sin embargo no tenemos claro qué va a pasar, por ejemplo, con el refuerzo o la tercera dosis de muchas vacunas que ya lo están solicitando, qué va a pasar con la vacunación de menores de edad, qué va a pasar con muchos temas, están autorizando medicamentos ya de COVID y no está claro qué va a pasar con todo esto. Y pues también qué va a pasar con todos los otros temas de salud que han estado descuidados en los últimos años por darle prioridad a la pandemia. Y el otro tema que preocupa claramente es lo que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, lo que tiene que ver con el presupuesto del INE, la organización de la elección en 6 entidades federativas y por supuesto el proceso revocatorio. Ayer hizo una declaración Lorenzo Córdoba, presidente del INE, pues que llama la atención de que va a controvertir el presupuesto de egresos por lo que tiene que ver con la ausencia de recursos adicionales para el proceso revocatorio, porque considera él que el Congreso no cumplió con el mandato que está en la Constitución para la organización de este nuevo procedimiento que se estableció recientemente como una obligación de línea. De manera que, bueno, pues interesante lo que se va a venir a partir de esta decisión del Congreso de no aceptar modificaciones en el PEF, pero lo que todo el mundo nos preguntamos, los que seguimos estos temas, estimado Eduardo, es ¿dónde está el secretario de Hacienda? ¿No? Todos estamos preguntándonos dónde está el secretario Ramírez de la O. Es un hombre que goza de buen prestigio en círculos académicos, en círculos financieros, es un hombre que todo el mundo le reconoce talentos, pero no sé si tú has escuchado o has sabido algo de él, ¿no? Se había especulado que quien iba a llevar la negociación era el subsecretario Gabriel Llorio, que también ha tenido una participación discreta, por no decir mínima. Ah, caray. Entonces, pues la verdad es que llama la atención que no conocemos la visión de nuestros responsables en materia hacendaria. Hoy sale un artículo muy duro, de Raimundo Rivapalacio en El Financiero, donde señala que, pues que el secretario ha quedado de ver, el secretario de Hacienda. Yo, sin ponerle calificativos, yo diría que sí se extraña que en momentos como haya una voz importante del secretario de Hacienda. Estamos viviendo un proceso complicado a nivel global, a nivel mundial, donde están, digamos, pues en riesgo las cadenas de suministro. Estamos viendo temas de inflación altos, estamos viendo todavía los temas de la pandemia golpeando algunas economías, de manera que sería muy oportuno pues saber qué está pensando nuestro secretario de Hacienda, pero la hipótesis de Rivapalacio es que está completamente subordinado a lo que diga el presidente. Y es ahí donde me parece que es peligroso que no haya una voz que pueda equilibrar técnicamente la decisión del presidente de la República. De manera que creo que nos deja muchas más interrogantes y dudas esta aprobación del paquete económico 2022, que solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación y esperar a su entrada en vigor el 1 de enero para que se concluya el proceso legislativo. Ahora, si me lo permite, Eduardo, nada más pues decir que a partir de hoy le queda un mes exactamente al periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Ricardo Monreal ha definido las prioridades, los temas que quiere abordar de aquí al último día, el 15 de diciembre, pero en la Cámara de Diputados está el interrogante de qué va a pasar con la reforma eléctrica, si va a empujar o no va a empujar Morena por su aprobación. Y aquí está, digamos, un poco en la mesa lo que hemos sostenido algunos, que el presidente inicia ya formalmente a partir de esta semana, y lo vamos a ver seguramente en los próximos minutos en la mañanera, inicia ya pues con su estrategia de aprobación del proceso revocatorio, que tiene como columna vertebral la reforma eléctrica. Interesante y para tener en el radar que el jueves se reúnen los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá en Washington.
pues todos creemos que aunque no esté en el orden del día, seguramente se va a discutir el tema de la reforma eléctrica, tanto Estados Unidos como Canadá tienen sus empresas mucho dinero invertido en la generación de energías limpias en nuestro país, de manera que no va a ser un tema que va a soslayar. Entonces habrá que ver qué pasa estas 4 semanas que vienen en la Cámara de Diputados, que es donde se presentó formalmente la iniciativa del Ejecutivo, y habrá que ver qué pasa con esta reforma que pues, tanto tiempo ha ocupado de importantes espacios en los medios como el tuyo, mi estimado Eduardo. Ahí está, muchas gracias, que es tu espacio también. Valdrá la pena señalar que en teoría viene la reunión entre los presidentes, digamos, la reunión entre Biden, Trudeau y Andrés Manuel López Obrador, en donde el gobierno mexicano dice que no se va a tratar el asunto de la reforma, pero por supuesto que se va a tratar. O sea, no me cabe la menor duda. Coincido absolutamente, la cumbre del jueves es relevantísima, y te decía que la cantidad de recursos que tienen empresas norteamericanas y canadienses en nuestro país es enorme en ese sentido. Entonces, sin duda se va a tocar el tema, y puede que se esté jugando buena parte del futuro de la reforma este jueves allá en Washington, D.C. Mira, o sea, y me gustaría, me provoca tu comentario, algo que vale la pena señalar en este momento, aunque pocas personas están escuchando. O sea, a nosotros, en Entorno al Dinero, lo que nos ha preocupado es que lo que ha permitido estabilidad, a pesar de las circunstancias económicas por las que atraviesa el mundo y México, lo que ha permitido cierta estabilidad o notoria estabilidad financiera en este país ha sido el TEMEC. O sea, si el gobierno ha cometido errores que pudieran ser muy gravosos para el futuro del país y no se notan, es porque está el TEMEC atrás. Es un soporte fundamental, es un, ¿cómo se dice? Un cimiento importante de la economía. Es un cimiento importante de la economía. Pero si tú le buscas a este asunto deteriorar las relaciones con nuestros socios del norte, territorialmente hablando, entonces ese cimiento tan importante se va a venir abajo o va a ser debilitado. La reforma creo que no tiene sentido en muchos sentidos, y creo que pero lo más grave es que lesiona, toca una fibra muy sensible que explica nuestra estabilidad, y no siento que sea necesario moverle por el momento o buscar otra forma en que se pueda fortalecer a la CFE sin tener que marginar de la competencia a otros inversionistas, sobre todo que están generando energías limpias en el país, más severamente en contrasentido y contrahistórico. Sí, coincido contigo, son demasiados los intereses que se lastiman con esta reforma. No solamente hay dinero de empresas, sino también hay dinero de ahorradores, de pensiones, de norteamericanos, de canadienses, que no van a permitir sus gobiernos que se pongan en riesgo estas inversiones, que son los ahorros de sus ciudadanos. Pero hay que decir que también hay recursos invertidos en materia de generación de energías limpias, de ahorros de trabajadores mexicanos. O sea, muchos afores tienen recursos invertidos también en la generación de energías limpias, de manera que pues yo creo que esta reforma tiene bastantes elementos para que por lo menos se discuta abiertamente y no se trate de pasar una aplanadora como sucedió ya con el presupuesto de egresos, pero coincido contigo que el jueves sin duda será materia de la discusión entre los 3 mandatarios. Muchas gracias, Shu, que tengas excelente viaje de regreso. Gracias, que estén muy bien, buena semana para todos. Muchas gracias, Shu. Tenemos saludos, Miriam. Tenía por ahí, me parece, saludos Francisco, tiene algunos... ¿Sí? Entiendo, porque yo por acá ya nada más a María Iron Princess Red Lips. Hola María Iron Princess Red Lips, mucho gusto, gracias. Bien, Francisco. Así es, tenemos saludos, saludamos con gusto a Vale Ode, que nos ve desde San Luis Potosí, a Eduardo de Jesús, que nos dice buenos días, al excelente equipo de Entorno al Dinero, yo aquí atento para escuchar las mejores noticias financieras. También saludamos a Ángeles Zavala, que dice buen día, saludos a todos. Hoy no hay labores, pero aquí presente con ustedes. Un abrazo a todos. Muchas Son gracias. Los saludos que tenemos. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa
y continuamos. Teníamos con usted un pendiente de la columna de Jesús Silva Herzog Jesús Silva Márquez. Herzog Márquez, el hijo del que se llamaba el negro, decíamos el negro cariñosamente y Jesús. respetuosamente por su Jesús. Bueno. Silva Herzog Jesús Flores. Flores. ¿Sí? Exactamente, sí. Adelante, por favor. Bueno, comenta que en el proceso político mexicano reciente hay señales inquietantes. Dice que la centralización del poder, el sometimiento de instituciones autónomas, la militarización, la descomposición del sistema de partidos son parte de estas señales. Y dice que lo acontecido esta semana agrega preocupación. La Cámara de Diputados, dice, actúa abiertamente como sello de la voluntad presidencial. La representación parlamentaria se ha convertido en una aplanadora sorda y servil, y los órganos de la autonomía van cayendo poco a poco. Se les hostiga, se les somete y se les asfixia. Dice que el golpe al órgano electoral es sin duda lo más preocupante, pues sin árbitro imparcial reconocido por todos los actores políticos, sin un órgano solvente no puede haber confianza en la legitimidad del relevo democrático. Lo que hemos visto en estas horas es un uso punitivo del presupuesto. Y concluye que no es necesaria la desaparición del INE para anularlo. El López Obradorismo pretende hundir al INE, exhibirlo como incompetente y parcial, debilitarlo para jugar como siempre ha hecho, a reventar los procesos institucionales si es que su resultado le disgusta. Esto es lo que plantea esta mañana Jesús Silva Herzog Márquez. Lalo, Bueno, y en el próximo vamos a tener a Raimundo Rivapalacio, ¿no? Regresamos al aire, sí me movió el comentario de Shu, vamos a revisarla. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, remesa es el envío de dinero en efectivo, cheques o transferencias de una nación a otra, enviadas principalmente por personas que migran a otros países en busca de mejores oportunidades laborales. Ocupan un lugar muy importante en la economía de los países subdesarrollados. Vamos a revisar las portadas de los diarios especializados en economía y finanzas o bien de las secciones respectivas. Leti. Estos son los encabezados de las secciones de economía, negocios y finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 15 de noviembre. Negocios del periódico Reforma. Paran equipamiento de Banco Bienestar. Retrasan construcción de sucursales. Cartera del Universal. Anticipan un largo y sinuoso camino para desinflación. Analistas proyectan que alta inflación llegue al segundo trimestre de 2022. Prevén golpe a bolsillos por alzas a precios de energéticos. Dinero de Excelsior. Transfieren 50% más a fideicomisos. Reporte del tercer trimestre. Negocios de Milenio. Transporte y vías de acceso a Santa Lucía insuficientes. La mayoría de los 10 proyectos carreteros y de traslado de usuarios programados continúan en construcción. Economía del diario La Jornada. Retiros por desempleo en niveles históricos, señala la CONSAR. Suman 18,163 millones de pesos de enero a octubre. Mercados del Heraldo de México. Banco de México descarta contaminación de precios. Buscan contener la inflación. Negocios de La Razón de México. Falta de chips arriesga a la Corona de México como principal socio de Estados Unidos. Crisis también da frenón a producción. Y hasta aquí los encabezados de economía y finanzas de este lunes, Lalo. Qué bueno, muchas gracias, Leti. Vamos ahora con Miriam. Miriam tiene la sección que en esta ocasión habla sobre cómo cuidar ese recurso tan importante que se tiene regularmente en este fin de año. ¿Ah, Miriam?
Así es, hablábamos de esto el miércoles pasado y recibí algunos comentarios de que les habían sido de mucha utilidad estos tips que les estábamos dando sobre cómo cuidar nuestro dinero, sobre todo en este momento donde pues los amantes de lo ajeno están al pendiente porque traemos en la bolsa a veces efectivo, pero también cargamos nuestras tarjetas de débito o de crédito. Entonces hay que estar muy al pendientes acerca de esta situación cuando vayan a hacer sus compras. Y les vamos a repetir la información de los cuidados que deben de tener cuando compren en línea. Aquí sí, muy atentos. Hay que identificar una página primero que nada que sea segura. Verificar que la barra de direcciones comience por HTTP. HTTPS, esto es muy importante. En la parte superior debe mostrar un icono de un candado que indica que la información es cifrada. Observa si en la barra de direcciones se muestra el nombre de la empresa. También cerciórate de que la dirección y teléfono de contacto sean reales. Evita proporcionar anticipos y preferentemente realiza pagos contra entrega para evitar cualquier tipo de fraude en tus compras por Internet. Evita hacer compras en línea en lugares públicos. Ahí no saques tu tarjeta de crédito, no proporciones tu clave, en que la gente no se dé cuenta que estás haciendo compras ahí delante de ellos. No saques tus tarjetas para registrarlas y hacer compras en línea, por favor, en lugares públicos. Si las compras son en una tienda en línea, bueno, busca también información y los comentarios de otros usuarios de la tienda a través de Google. Esto te va a dar una idea de cuán exitosa es la tienda, cuán buenos son los productos o los precios y los servicios que ofrecen. Al comprar, evita también facilitar más información de la necesaria. Y si el precio de un producto es excesivamente bajo, puede ser un indicador esto de que la página es fraudulenta. Así es que ten mucho cuidado, no te emociones y mejor hay que verificar antes de cometer algún error. Antes de terminar el pedido, eso sí, verifica que se muestre el precio total a pagar, incluidos ya los gastos de envíos e impuestos. Esto hay que hacer cuando compramos en línea. Ahora, ¿qué hay que hacer en casa? En casa también hay que estar prevenidos. No dejes a los niños solos en la casa cuando te vayas de compras, por favor. Enseña a tus hijos, a los ancianos, a las personas de la tercera edad y personal doméstico a no proporcionar información por teléfono ni a abrirle la puerta a los extraños. Si notas personas o vehículos sospechosos o extraños, repórtalos al 911. Revisa puertas y ventanas antes de acostarte, que todo esté bien cerrado. Deja por ahí alguna luz encendida para que se vea un poquito de movimiento, si así lo pueden pensar los que van en la calle. No hagas caso de llamadas de presuntos extorsionadores, hay que denunciarlos. No te alteres, no te pongas nervioso, verifica que tu familia esté bien y denúncialos, por favor. No dejes tus llaves en ninguna maceta hacia afuera de la casa o abajo del tapete, porque la gente se puede dar cuenta y entrar a tu casa, y mejor hay que tomar las precauciones necesarias. Cuando estés en el vehículo, también es importante tomar algunas precauciones. Nunca dejes las llaves en el switch. Si tu automóvil es de reciente modelo, pues utiliza el GPS. Si viajas solo, lleva tus ventanas cerradas y que no sea visible tu bolsa de mano. Por favor, no la dejes en el asiento de junto. No dejes tus compras tampoco a la vista. No manejes con los audífonos colocados en tus oídos. Preferentemente utiliza estacionamientos de paga verificando su horario de funcionamiento. No dejes credenciales, documentos, llaves de tu casa o del negocio dentro de tu vehículo. Y si a tu regreso a tu vehículo cuando ya vayas llegando observas un desperfecto, alguna falla, alguna mancha en el cristal, llama mejor a las autoridades, llama a un mecánico, no te acerques demasiado, puede ser una trampa. Recuérdalo que hay muchas personas que abusan de la gente que ven, que trae compras, que trae bolsas, que trae dinero, etcétera. Mejor tener precauciones. Debes poner los seguros de las puertas al ir conduciendo y al estar estacionado. No olvides, cuida tu patrimonio, atiende las recomendaciones de la autoridad, sé siempre precavido, mantente alerta dentro del entorno que te rodea y fomenta a tu familia la cultura de la autoprotección. Y por último, prepárate para gastos imprevistos, gastos
que seguramente llegarán gastos inesperados. Parte fundamental de la cultura del ahorro es la tranquilidad de saber que puedes salir de apuros si se presenta un gasto extraordinario. Por eso considera ahorrar un porcentaje mensual de los ingresos que vayas acumulando y te permitan estar preparado. Y hay que planear, por supuesto, nuestro futuro. Fíjate objetivos claros a corto plazo, a mediano y a largo, y trata de mantenerlos lo más cercano posible a tu plan de acción. Verás que en menos tiempo de lo que crees, vas a poder tener mayor tranquilidad financiera, estabilidad y muy balanceada sobre todo. Esperamos que, bueno, todos estos consejos te ayuden a disfrutar de la mejor manera estas épocas de Navidad, del Buen Fin, y que no llegues a la cuesta de enero con muchas deudas ni preocupaciones financieras. Hay que ahorrar, hay que gastar lo menos que se pueda, y en este Buen Fin, compra realmente lo que necesites, no gastes de más, ojalá lo puedas ahorrar. Y los dejamos con, esta no es una frase, este es un refrán popular sobre el ahorro y dice así: si quieres que el dinero no te falte, el primero que tengas, no lo gastes. No te escucho, Lalo. Muchas gracias, muy prácticas de tus consejos, ahora sobre todo muy oportunos en este momento en que presumiblemente hay dinero de más, ¿no? Hay que cuidarlo, y sobre todo hay que cuidar mucho el que no caigamos en un fraude, en una actitud de la delincuencia organizada que también está metida en Internet. Muchas gracias. Vamos a aprovechar la oportunidad para presentarle a usted una síntesis de un trabajo que realizó el diario El País, si no mal recuerdo, Valeria Moy, específicamente en el diario El País, donde se hace referencia a un asunto que espero nos involucre a todos nosotros como clase media. Es importante saber que el INEGI acaba de dar datos específicos sobre este segmento social que vale la pena, mucho vale la pena el tomarlo en consideración por los resultados y por sus implicaciones. De este tema hablaremos más adelante a lo largo de esta semana o de largo de la siguiente, porque me parece que es un dato fundamental. Escuche usted. La clase media en México registró una disminución de 6.270.000 personas entre 2018 y 2020, al pasar de 53.4 a 47.2 millones de personas, de acuerdo con el estudio Cuantificando la clase media en México 2010-2020, presentado recientemente por el Instituto de Estadística y Geografía. Esta contracción muestra un cambio de tendencia de lo ocurrido en años anteriores, cuando este sector había registrado un aumento gradual pero constante hasta 2018. Resulta difícil establecer quiénes conforman este estrato social tan cuestionado recientemente desde la esfera gubernamental. La metodología del estudio del INEGI reúne similitudes entre grupos de hogares a partir de la información de las diferentes encuestas de ingreso-gasto de distintos años, considerando datos de ambos rubros a partir de los cuales identifica estratos. El ejercicio toma como base el año 2010 y a partir de ahí presenta resultados bianuales. Así, en 2010, 39.2% de la población pertenecía a la clase media, es decir, prácticamente 44 millones de personas. En la clase alta se encontraba 1.7% de la población, equivalente a casi 2 millones de personas, mientras que en la clase baja había 66 millones de personas, es decir, alrededor de 59.1% de la población. Para 2018, el porcentaje de la población que formaba parte de la clase media aumentó a 42.7% de la población de nuestro país, poco más de 53.472.000 personas, pero 2 años después, en 2020, la proporción de mexicanos en este estrato se contrajo a 37.2% y se contabilizaron 47.201.000 personas. El reporte del INEGI muestra que las entidades en donde más se registra presencia de clase media son Ciudad de México, donde 58.9% de los hogares forman parte de este estrato social, seguido por Colima, Jalisco, Baja California, Sonora, Baja California Sur, Querétaro y Sinaloa.
en tanto que los estados con menor presencia de clase media son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Los ingresos promedio mensuales de un hogar perteneciente a la clase media en el ámbito urbano son 23,451 pesos y en el entorno rural 18,569 pesos mensuales por hogar en promedio. Además de los ingresos, el estudio del INEGI brinda información sobre las características sociodemográficas de la clase media, que señalan que 55,9% de los hogares cuenta con al menos un trabajador asalariado formal y 43,9% tiene un director, mando o jefe como miembro. 51,2% de los hogares clase medieros tiene al menos un adulto con mínimo un año de educación superior, lo que contrasta con los hogares que se ubican en la clase alta, en donde la cifra equivale a 91,9%. De acuerdo con los datos del INEGI, en la clase media, 74% de los hogares tiene acceso a Internet, 61,6% cuenta con automóvil, 55,3% tiene televisión de paga y 41,7% maneja tarjeta de crédito. Además, 31,5% asiste a escuelas privadas y 20,4% tiene servicio doméstico. Las cifras que arroja el estudio del INEGI muestran que en México la contracción de la clase media se tradujo en aumento de la clase baja, lo que significa que nuestro país sigue siendo un país predominantemente pobre a pesar de los avances de años anteriores. Un dato que no deja de ser preocupante. Muchas gracias. Interesante, la clase media con un papel fundamental en la economía y también en la orientación de las aportaciones que pueda realizar este segmento a los cambios que requiere este y cualquier otro país. La clase media es un motor fundamental para, incluso hasta para procesos revolucionarios. Descansa sobre la clase media la parte estratégica de dirección. Aquí y en China han sido los clasemedieros los que le han dado sentido de orientación a los procesos sociales más importantes en el mundo. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Tendremos a Wikichava, que ya está en la sala esperando a entrar. Y en la pausa comercial vamos a hablar sobre qué es lo que dice Raimundo Rivapalacio, del secretario de Hacienda. Como ya nos anticipó Xu Tenorio, no lo trata de manera un poco severa Raimundo Rivapalacio, pero nunca injustificada, me parece. Regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Wiki? Buenos Bien, días. todo bastante bien. ¿Qué tal todo por allá? Bien, ahí dándole. Ahorita vamos al aire. Más, ¿Sí? Déjame que revisemos rápidamente qué dijo Raimundo Rivapalacio. Ahorita estamos en una pausa, ¿eh? Claro. ¿Qué dijo Raimundo Rivapalacio, Leti? Dice que en un gabinete armado deliberadamente para ser mediocre en su mayoría, lo peor que puede suceder es que quien haya sido escogido para ser uno, entre un pequeño puñado de secretarios de Estado destinados a jugar un papel relevante para el presidente Andrés Manuel López Obrador, resultara pólvora mojada. Y dice que es exactamente lo que ha sucedido con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Y comenta también que una de las requisitos o una de las condiciones que le puso el presidente para aceptar es que le permitiera tomar decisiones en el campo energético. Sin embargo, pues esto no ha ocurrido. No ha podido participar en las decisiones de Pemex, tampoco nada que ver en el sector eléctrico y tampoco, dice, tiene bajo su control a la directora del SAT. Dice, Ramírez de la O ha sido aplastado por las decisiones del presidente y arrollado por funcionarios del nivel jerárquico inferior. Sus notables ausencias y sus largos silencios parecen señal de estar arrepentido de trabajar para un presidente que lo engañó y utilizó. ¿Cómo saldrá de este nuevo hoyo? Es un enigma. ¿Recuperará el prestigio que ha ido tirando en las últimas semanas? Pues es algo que está por verse. Esto es en síntesis lo que plantea Raimundo Rivapalacio. Bueno, yo creo que no carece de razón. Lo que
articula Raimundo. Muchas gracias. Wiki, ¿nos puedes dar tu imagen? Ahorita no tengo. Oye, Lalo, Vamos de regreso. antes, pues no me va a dar tiempo, un abrazo fuerte para Eduardo. Los felicito mucho por el programa, me encanta María Alcántara, gracias. Te mandan. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, estamos ya con Wiki Chava. ¿Cómo estás, Wiki? Muy buen día, pues aquí regresando de mi puente vacacional, de puente al final, porque muchos estuvimos fuera, las carreteras estaban un poco llenas, sin embargo, pues ya las cosas vuelven a la normalidad. Y fíjate que para pues rematar todo esto que hemos estado platicando sobre los temas de compras en línea, fíjate que hoy se reveló un dato muy interesante. Resulta que en esta edición actualmente las compras, de acuerdo con la Profeco, que han sido a través de comercios electrónicos, han sido de un 51.83%, es decir, superior a las compras físicas que regularmente se hacían. Y bueno, pues también con temas de la pandemia, el año pasado una cifra fue bastante similar, donde las compras en línea fueron las predominantes. Aquí lo interesante es cómo poco a poco se ha insertado en la vida de los mexicanos, pues este gusto o esta obligación por realizar las diferentes compras en línea. Ahora, ojo, estábamos platicando también la semana pasada sobre estos temas de seguridad al momento de hacer compras en línea, pero todavía existen pues muchas tiendas por ahí que uno dice, pues yo me quedo casado con esta tienda, y si no es esta tienda, yo no me voy a otra porque pues tengo la inseguridad, a pesar de que me pueda salir un poquito más caro. Y para eso también en la página de Profeco, en profeco.gov.mx, ahí pueden encontrar un apartado de un listado de tiendas en línea. La pueden encontrar en cualquier buscador, a ti tiendas virtuales profeco.gov, o pueden ustedes también teclear la dirección, que es un poquito larga, es profeco.gov.mx, /tiendas virtuales, /index, o nada más le ponen tiendas virtuales, y ahí les va a aparecer, Eduardo, el listado de todas las tiendas en línea que ha monitoreado la Profeco alguna vez, principalmente porque la gente ha hecho sus denuncias, porque la gente también ha pedido información acerca de ellas, consultas acerca de ellas, y ahí aparece la lista de prácticamente todas. Si en algún momento alguien quisiera buscar, oye, fíjate que aquí me encontré una tienda que tiene una buena oferta, pueden entrar, tiene un directorio donde escriben el nombre y les pueden dar también ahí la búsqueda. Y eso es muy interesante porque cuando te aparece el resultado, lo que vas a encontrar es una tarjeta virtual donde te dice cuál es la dirección donde están esas tiendas físicamente en México, es decir, dónde está su corporativo, dónde les puedes escribir, dónde si tienes una queja o una denuncia que hacer, dónde te puedes dirigir, y ahí es donde se encuentra directamente estos datos de contacto, que en ciertas tiendas como que está medio complicado, como que no se encuentra, como que hay que buscarle mucho hasta que te aparece la dirección, pues de dónde está Mercado Libre, dónde está Amazon, dónde están todas estas tiendas. Pues aquí es donde puedes encontrar tanto de tiendas bastante grandes como de tiendas mucho más pequeñas. Pues muchas gracias, Wiki. Como siempre, buenos tips, buenas orientaciones para nuestros amigos televidentes que nos siguen y que gracias a eso pueden hacer un mejor uso del Internet y tener prácticas sanas para las adquisiciones de sus productos. Muchas gracias, Wiki. Gusto en saludarte. Siempre con un gusto también, Eduardo. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Wiki Chava. Muchas gracias. Despedimos, Miriam. Muchísimas gracias. Me decías que nos has mandado un saludo especial. Sí, María Alcántara desde Puebla dice que con mucho frío. También muchas gracias a María Guadalupe Rivas F. Buen día. Maestra, ¿cómo está mi querida doctora? Bueno, primero que nada es mi amiga, una entrañable amiga, muy guapa, por cierto, y muy, muy linda siempre, una especialista en cuestiones de odontología, implantología, maravillosa. ¿Quién más? Perdón, ya estamos a punto Ella de dice, irnos. buen día y que comience este año con más retos por cumplir. Excelente programa. Gracias por los útiles consejos. Muchas gracias. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya. Muchas gracias. Que tengan un bonito arranque de semana. Muchas gracias. Hasta mañana.
Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.